Por acá estoy, las voy esperando que vayan conectándose. Hola Eri, hola Katy, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Cordis. Bien, ahí va llegando alguien más. Hola Regina. Todo bien, Eri. Por suerte todo bien. Hola Sole. Hoy ya con frío, ¿no? Estamos todas, me parece, medio pachuchas. Me las imagino al lado de la estufita, mirando y escuchando la clase. Lo bueno de esta modalidad es que no tenemos que salir a chupar frío, que podemos estar en casa calentitos, mirando una clase y aprendiendo. Va a haber que encariñarse con la modalidad, parece, así que vamos a empezar a encontrar el lado positivo. Bien, Eri, yo tengo 4 personas en línea, incluidas vos y Katy. ¿Cuántas deberían ser? Más o menos. ¿Cuántas son ellas? Ahí está Marcela. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida. Yolanda. ¿Sabes, Eri, que me pasó? No sé si les pasa a las chicas, pero toda esta última semana Facebook no me notificó nunca cuando los docentes empezaban a dar clases en los grupos, ¿no? Como yo estoy en todos, me aparece la notificación. Bueno, esta semana no me apareció. Si yo no entro al grupo a ver la clase, no me aparece la notificación. Sí, capaz que a las chicas tampoco les está llegando la notificación de que yo ya estoy transmitiendo en vivo. Igual empecé justo un minutito antes de las 2, así que estamos bien con el tiempo. Podemos esperar un ratito más. Yo en este momento tengo 7 conectadas entonces, incluidas las cordis, así que me están faltando la mitad, más o menos. Igual esperamos un ratito. Mientras me pueden ir contando si se ve bien, si se escucha bien. Hola Viviana. Eh, Así yo de paso voy calculando cuánto más o menos hay de delay, ¿sí? Ahora vi que acabo de preguntar si me escuchan bien. Voy a calcular cuándo me aparece acá la respuesta. Hoy a la mañana había mucho delay. No sé cómo estará ahora. Ahí está, Fabi. Marce, bien, estoy bien, Marce, gracias. ¿Ustedes?
Sí, quiero más, claro que quiero un mate, por supuesto que quiero un mate. Al mate nunca se le dice que no. Yo ahora igual lo suspendí porque ya tomé mate toda la mañana, así que paré un poco porque... Hola Tami, ¿cómo te va? Sí, Vivi, eso era lo que le estaba comentando a Eri. Esta semana Facebook estuvo fallando con las notificaciones. Eh, pero bueno, ya están acá, que es lo importante. Y aparte saben el horario, o sea que ustedes siempre, aunque no les notifique Facebook, ingresen para chequear si está la transmisión. Bueno, ahí ya tengo 10 personas, Eri, así que supongo que podemos ir empezando. Sí, ya son 2:05, 5 minutos de espera, es tiempo suficiente. Vamos a ir con este tema que es constitución del psiquismo. Ustedes ya vieron a los autores que yo voy a nombrar hoy. Ya los vieron a todos, a Freud, a Melanie Klein, a Pichon Rivière y a Winnicott, que si no me equivoco lo vieron la semana pasada o la anterior, ¿no? Porque es tema de segundo. Lo que yo voy a hacer ahora con este teórico es integrar, ¿sí? Estos distintos autores. Recién ahora me está apareciendo la respuesta de se te ve y se te escucha bien. O sea que hay un delay terrible. Bien, bueno, vamos a manejarnos con eso. Lo que yo voy a tratar de hacer, les decía, es integrar estas distintas visiones de estos autores en una única línea de tiempo para que podamos pensar fundamentalmente el primer año de vida, pero los primeros años de vida, de 0 a 3 años, pongamos, que es cuando estos autores más se explayan, para poder pensar ese desarrollo desde los distintos autores en conjunto, ¿sí? Yo después les voy a subir en el sector de archivos de acá del grupo de Facebook, me apunte, el que siempre les llevaba, se los voy a subir. Y en ese apunte hay un cuadro que yo acá se los voy a mostrar a ustedes, no se preocupen con que no lean. Les cuento que yo lo había impreso, grande, tipo póster, ¿sí? Para tenerlo acá atrás mío. Y después me di cuenta que lo tenía que imprimir en espejo para hacer eso y no, si la impresora lo tiene la opción, no la encontré. Que no servía de nada poner el cuadro atrás mío porque no iban a poder leer tampoco. Entonces me conformé con este chiquitito, que la idea es que vean la idea nada más del cuadro. Después lo van a tener para leerlo bien. Acá lo que hay es una línea de tiempo que va de los 0 hasta el año. Acá yo lo hice hasta el año, ¿sí? Hasta el año y lo que sigue un poquito más acá. ¿Está bien? Entonces, en esta línea de tiempo tienen así lo que es la posición esquizoparanoide, por ejemplo, y qué dice Melanie Klein, qué dice Pichon, qué dice Freud, qué dice Winnicott. Después, posición depresiva, qué dice Melanie Klein, qué dice Pichon, qué dice Freud, qué dice Winnicott. ¿Sí? O sea, están todos los autores, bien resumidos con los conceptos fundamentales, etapa por etapa, para que ustedes puedan empezar a relacionar un autor con otro y ver que más allá de ciertas diferencias fundamentales en cuanto a lo conceptual, estos conceptos son posibles de ser articulados para poder pensar al sujeto de un modo mucho más complejo y completo. ¿Sí? Elizabeth está. Hola Elizabeth, bienvenida. Entonces, lo voy a dejar por acá por si en algún momento hace falta. Entonces, después yo les voy a subir, les decía, el archivo de texto y este cuadrito. ¿Bien? Entonces, para empezar a hablar de la constitución del psiquismo, vamos a hablar primero de la vida intrauterina. Pichon va a decir que los modos básicos de conducta, ¿sí?, se instalan en el primer periodo de vida, que es la vida intrauterina. Que si bien, dice Pichon, la relación con la madre, la relación simbiótica con la madre, garantiza la ausencia de la tensión de la necesidad, ¿sí? Esto no quita que el bebé pueda experimentar sensaciones de displacer o de placer, ¿sí?, o más agradables y desagradables, de acuerdo a los cambios en el entorno, o sea, en la madre, ¿sí?
los cambios de humor en la madre generan cambios hormonales y esos cambios hormonales repercuten en el feto. Por lo tanto, el bebé puede experimentar estos desequilibrios emocionales que puede experimentar la madre, ¿sí? Y esto va a ser percibido de un modo como una sensación desagradable, como una experiencia displacentera. Entonces, lo que va a decir Pichón es que aparece acá en la semilla, el germen de lo que después va a ser la primera categorización del objeto como bueno y malo, cuando ya haya nacido el bebé y se haya instalado en la posición esquizoparanoide. ¿Sí? Pero entonces, lo que tenemos en principio es un cuerpo dentro de otro cuerpo. ¿Sí? Y este cuerpo, dentro de otro cuerpo, tiene un registro a nivel de lo corporal, no psíquico, a nivel de lo corporal, de los cambios en ese otro cuerpo que lo contiene. ¿Sí? El bebé puede percibir, ya está sabido, esto está comprobado, que escucha los latidos del corazón de la madre, que es capaz de escuchar su voz, que puede percibir los estados de ánimo de la madre, que lo que la madre come repercute en el bebé, porque cambia la composición de los nutrientes que le van llegando, ¿no? Cuando una mujer come chocolate en el embarazo, porque a él le gusta, porque cuando como chocolate él se mueve, una dice, ¿no? Mentira, la que nos gusta el chocolate es a nosotras. El bebé le acabamos de dar una inyección de azúcar que obviamente necesita moverse. ¿Está bien? Pero bueno, nosotras podemos seguir justificando de que durante todo el embarazo comemos chocolates, helados, galletitas, alfajores y todas las cosas dulces que se nos crucen porque al bebé le gustan. ¿Sí? Pero bueno, el bebé recibe todos estos cambios, ¿sí? Y los registra a nivel de lo corporal, de lo físico. Entonces, en el momento del nacimiento, dice Pichón, lo que sucede es que el nacimiento es una experiencia en la que se le impone al bebé una necesidad de adaptarse de manera inmediata, una exigencia adaptativa muy extrema. Ustedes piensen que pasa de un estado de vida acuático a un estado de vida terrenal en donde tiene que respirar, en donde existe el peso de la gravedad, en donde existe el roce con otras pieles, en donde hay sonidos mucho más intensos, ¿no? Entonces, toda esta vivencia del nacimiento termina resultando traumática, ¿sí? Y acá empiezan a diverger algunas entre estos diferentes autores que yo nombré en cuanto a por qué traumático. ¿Qué es lo que le otorga al nacimiento la cualidad de lo traumático? Entonces, Freud lo que va a decir es que nosotros, nuestro equilibrio está dado por una especie de quantum de energía que tiene que ver con lo psíquico, ¿sí? Sí, para que el bebé se mueva, decía tu abuela, claro, todas decimos lo mismo. Freud va a decir entonces, les decía, que hay una cantidad de energía que se mantiene relativamente estable, ¿sí? Entonces, que cuando esta energía aumenta, ¿sí? Y los estímulos del mundo externo e interno la pueden hacer aumentar, eso es experimentado como displacer. Y que cuando esa energía disminuye, eso es experimentado como placer. Entonces, lo que le otorgaría al nacimiento la cualidad de traumático, dice Freud, es que la cantidad de estímulos que el bebé recibe, al no poder ser elaborados porque no tiene las herramientas para hacerlo, ¿sí? Incrementan el monto de tensión, incrementan el monto de energía de tal forma que es experimentado como un extremo displacer. Esta es la explicación que da Freud. Es una explicación de tipo económica, ¿sí? Tiene que ver con un aumento. Es más, específicamente él dice un aumento en las magnitudes de excitación, o sea, un aumento en las cantidades de energía despertadas a partir de la presencia de los estímulos externos e internos también. Melanie Klein, en cambio, lo que va a decir es que el bebé, en el momento del nacimiento, es capaz de percibir, acuérdense que para Freud no había yo todavía, pero para Melanie Klein hay un yo muy primitivo, muy precario. Entonces, este yo tan primitivo es capaz de percibir, dice Melanie Klein, actuando dentro de sí,
al instinto de muerte. Este yo rudimentario es capaz de experimentar la presencia del instinto de muerte y que todas esas experiencias, estímulos, perdón, y experiencias también, desagradables que se le imponen, van a ser asociadas en la fantasía a la acción del instinto de muerte y que esto es lo que convierte el momento del nacimiento en un momento traumático. Pichón, ¿sí?, va a decir que en realidad ni hay un mítico instinto de muerte que el bebé pueda percibir, no hay un yo que pueda percibirlo en última instancia, y que no hay un determinismo interno en cuanto a esta estabilidad imaginaria también de lo energético como proponía Freud. Que en realidad lo que sucede, dice Pichón, es que el niño tiene una historia ya. Una historia que tiene que ver con un cierto estado anterior en el cual estaba en un estado de equilibrio, ¿sí?, sin tensión de necesidad, sin estímulos que lo afectaran de manera directa, ¿sí? Los máximos estímulos eran estos provenientes de la madre. Entonces, que al pasar a este otro nuevo estado en el nacimiento, el bebé es capaz de registrar a nivel corporal, dice Pichón. Él acá no va a hablar de un yo como Melanie Klein. Él va a decir que a nivel corporal se percibe la pérdida de un estado anterior. El bebé es capaz de registrar a nivel físico que ya no está como estaba. Y que este cambio y la cantidad de estímulos que no puede organizar para volver a estar en un estado de equilibrio es lo que le provoca la experiencia del nacimiento como traumática. Igual Pichón no va a hablar del trauma de nacimiento, Pichón va a hablar de lo que él después denomina, usted acuérdense el principio de continuidad genética y funcional, la protodepresión, que es la depresión, la primer pérdida registrada, dice Pichón, a nivel de lo corporal, ¿sí? Después va a haber un registro psíquico en otro momento de la otra primer gran pérdida. Pero esta pérdida es registrada a nivel de lo corporal, ¿sí? Hay una vivencia de estar siendo atacado, de estar siendo agredido por todos estos estímulos. Entonces, aparecen las dos ansiedades básicas. La pérdida, el sentimiento de pérdida por aquello que tenía y que ya no tengo, esas sensaciones que tenía y que ahora ya no tengo. Es a nivel de la sensación que el bebé percibe esto. No hay palabra, no hay imagen. Lo que hay es pura sensación. Había unas sensaciones previas que ya no están. Entonces el bebé experimenta internamente la vivencia de la pérdida. Pero también hay un montón de sensaciones nuevas, dolorosas, además, desagradables, ¿sí?, que el bebé va a vivenciar como un ataque. Entonces se configuran, se instalan las dos ansiedades básicas en este mismo momento, ¿sí? La vivencia de pérdida, la vivencia de ataque. El bebé va a experimentar un estado de confusión, dice Pichón, ¿sí? Y esta confusión y la intensidad de los estímulos lo va a llevar a una inhibición. Vieron que los bebés después del momento del nacimiento están alertas un par de horas, ¿sí? Poco más, poco menos, pero más o menos unas 2 horas, y después entran en un estado de letargo, ¿sí? Esto tiene que ver con esta inhibición, con un no voy a hacer nada porque no sé qué hacer con esto. Si el bebé pudiese pensar, pensaría algo como esto. Como no sé qué hacer con todos estos estímulos, mejor no hago nada. Mejor me retiro, de alguna manera baja la persiana para dejar de percibir todos esos estímulos que son tan dolorosos y que le provocan tanta confusión. Entonces, las características de la protodepresión para Pichón, fíjense que ya no hablo del trauma, hablo de protodepresión, ¿sí?, es que es una vivencia en donde hay una experiencia de la pérdida registrada a nivel de lo corporal, donde además hay una vivencia interna de pérdida y de ataque, ¿sí?, donde además el bebé queda sumergido en un estado de confusión, es un momento confusional, ¿sí?, y que toda esta combinación de factores los llevan a realizar un proceso de inhibición.
¿sí? Para, en principio, bloquear la llegada de más estímulos. Sería nuestro primer recurso adaptativo. Nuestro primer recurso adaptativo es inhibirnos. Lo que hacemos casi siempre cuando estamos muy tristes o tenemos algo. Fíjense que yo voy a ir haciendo este paralelismo entre el bebé y lo que después hacemos de adultos, porque no es diferente. Lo que pasa es que cuando lo hacemos de adultos ya tenemos palabras, tenemos imágenes, tenemos un montón de herramientas que el bebé no tiene, pero los mecanismos son los mismos. Frente a los momentos de mucha crisis, de mucho dolor, de mucha frustración, lo que hacemos habitualmente es inhibir la acción. Cuando estoy muy triste, yo particularmente, no sé ustedes, pero además de comer, me gusta meterme a la cama, taparme hasta acá, ¿no? Es un modo de retorno, es un modo de retorno al útero, es un modo de vuelta a ese lugar, a ese mundo de la madre, en donde no me hacía falta nada y donde este sentimiento de frustración no existía, ¿sí? Entonces se inhibe toda la acción para replegarme sobre una sensación de confort, ¿sí? Previa, como para repetir una sensación de confort previa. Entonces, ¿cómo sale el bebé de esto? ¿Cómo sale el bebé de esa experiencia de confusión tan desagradable a partir de la acción del otro? Por eso se recomienda poner a los bebés inmediatamente en el pecho de la madre, en el momento del nacimiento. Es lo que se recomienda, no todas las clínicas lo hacen, no todos los hospitales, y la verdad es que sería bueno que lo hagan, que se tenga conciencia de la importancia de, en ese momento en el que ese bebé está recibiendo toda esa cantidad de estímulos tan desagradables, ¿sí? Pueda ser puesto en el pecho de la madre para que pueda volver a conectar con algo del orden de lo conocido. Ahí, Leo, bien, Vivi, te contesto lo que me preguntas. Ponerlo de vuelta en el pecho de la madre, les decía, es ponerlo en contacto nuevo, primero con el sonido del corazón de la mamá. Segundo, el olor. La madre en los pechos tiene el olor del calostro y el calostro tiene el mismo olor que el líquido amniótico. Entonces, ponerlo cerca de ese olor, ponerlo cerca de ese sonido, que la madre le pueda hablar y que él pueda escuchar esa voz que también conoce, es encontrar ese refugio de lo conocido, de lo que ya conocía, ¿sí? En medio de todo eso otro desconocido. De alguna manera apacigua un poco la vivencia de pérdida y ataque. Bien, Viviana me está preguntando, como que el cuerpo solo actúa. A ver, cuando nosotros nacemos, Viviana, no hay todavía representaciones de cosas, ni de imágenes, ni de fantasías, ni de nada. A ver, Melanie Klein va a decir que sí hay registros de la fantasía porque hay un yo rudimentario, pero nosotros, desde Pichón es materialista dialéctico, no hay nada en el sujeto que no sea resultante de la interacción, dice. Por lo tanto, no hay registro de imágenes, de fantasías, de palabras, no hay nada. Lo que hay es pura sensación. Es un cuerpo que reacciona a los estímulos del mundo externo a partir de la sensación. Entonces, la sensación de hambre es una sensación dolorosa. El bebé no va a poder decir ni que tiene hambre, ni que le duele, ni que nada, pero experimenta la sensación dolorosa y entonces llora y grita. ¿Sí? Al bebé, si yo lo acaricio, así, le paso la mano, lo rozo, la sensación que va a experimentar es de dolor también. Por eso te recomiendan que a los bebés hay que tocarlos, así, apoyarle la mano, nada más, para que la piel se vaya acostumbrando al roce. El bebé solo experimenta sensaciones y esas sensaciones, diría Freud, la huella amnémica de esa sensación, queda inscripta en nuestro inconsciente. No es que eso por no tener palabra o no tener imagen de representación, cosa, objeto, no exista más. Queda grabado, son nuestras memorias más primitivas, las de la sensación. Por eso, cuando yo digo estoy triste, me tapo hasta la cabeza, lo que quiero en realidad es recrear esa sensación de el calorcito, la oscuridad, ¿sí?
Lo que pasa es que ahora de adulto le puedo poner palabra. Pero lo que estoy buscando es esto, es recrear la oscuridad del útero, la sensación de estar en un espacio estrecho, ¿sí? Chiquito, calentito, acurrucado. Esa sensación es una sensación física, lo que estoy buscando cuando hago esto porque estoy triste, por ejemplo. No sé si responde eso tu pregunta, pero más que como un mecanismo de defensa o más que como una defensa, yo insisto con la palabra recurso adaptativo, porque no es una defensa en el sentido estricto de la palabra. Las defensas ya tienen que ver con la idea de una no aceptación de la realidad y una idea de un... Es más patológica la palabra defensa, ¿sí? Tiene más que ver con la patología. En cambio, cuando yo hablo de recurso adaptativo, es lo estoy haciendo para poder sobrellevar este momento. No me quedo 8 años debajo de las frazadas. Voy, me meto un poco, relajo, descanso, inhibo, salgo de esa sensación de tristeza y desagradable, duermo, me voy a dormir probablemente en ese estado, y después me levanto a intentarlo de vuelta, básicamente. Pero fue un recurso adaptativo. Me sirvió como un replegarme para después poder volver, ¿no? La regresión y después volver. Si me quedo acá, entonces ya sí es defensa, entonces sí ya es negación de la realidad y entonces sí ya estoy más del lado de la patología. No sé, Vivi, si esto responde a tu pregunta, yo sigo y si no, me volvés a preguntar. Ah, sí, gracias, Nati. Gracias, Vivi. Gracias por la pregunta. Bien, seguimos entonces. A partir entonces de esta vuelta al contacto con la mamá, de la acción de la mamá, que le va... Acuérdense que cuando digo mamá, hablo de quien ejerza su función, ¿sí? Entonces, quien lo alimenta, quien lo va a empezar a acariciar, a tocar, ¿sí? Hablarle suavemente. De alguna manera, quien va a empezar a hacerle de filtro de todos esos estímulos, ¿no? La madre que dice, ya hablen bajito, que está el bebé durmiendo. No es solo una madre hincha pelotas, ¿sí? O sí podría serlo. Pero lo cierto que es una madre que está haciendo de filtro a su bebé, porque lo que a nosotros nos parece un tono de voz normal, para el bebé son sonidos con un volumen extremadamente alto. Entonces yo siempre digo que una madre, y las clínicas, además de poner al bebé en el pecho de la madre, las clínicas deberían prohibir las visitas a una madre que acaba de ser, a una mujer que acaba de parir. La única persona que debería estar ahí es quien va a cuidarla. Nadie más. Pero justamente por esto, si está internada 1, 2 días, 3 días, no importa la cantidad de días que esté, no puede recibir visitas. No debería recibir visitas. Esa madre tiene que estar concentrada en su bebé. Esa madre está agotada del parto, está agotada por estar concentrada en su bebé y porque además su bebé no necesita recibir toda esa cantidad de estímulos. Es traumático. Entonces, el silencio, el bebé necesita silencio, cuidado y leche. No mucho más. Bueno, y que le cambie los pañalitos. Eso es lo que necesita el bebé. No necesita visitas. Necesita que vaya la abuela y decir, ay, qué bonito, y lo tenga upa. No, lo puede hacer después, a la semana, a los 10 días, cuando el bebé ya se haya acostumbrado a este mundo nuevo. Hacerlo a las 3 horas que nació, 4 o 5, es perverso prácticamente. Es someterlo a una cantidad de estímulos que el bebé no necesita y que además le hacen mal. Bien, en fin, hice mi descargo. Me entró la duda porque cada uno de los autores sacan... Claro, por eso, Vivi, yo decía, acá vamos a ir comparando los distintos autores, pero la línea que nosotros seguimos es la de Pichón. Pichón toma cosas de Melanie Klein, pero en algunas otras difiere. Pichón toma cosas de Freud, pero en algunas otras difiere. Entonces lo que vamos a ir haciendo es esto, ir marcando lo que más o menos dice cada autor y cuál es la conclusión a la que llega Pichón. Sí, Tami, es así. Las visitas no deberían estar permitidas. Si no sos mamá, si pensás hacerlo en algún momento, no permitas visitas, prohibilas. Bueno, sigo entonces. El sujeto va a salir, decíamos entonces, el bebé de esta situación inicial a partir de la acción del otro. El otro es el que va a empezar a organizarle, ahí está Moni, el mundo al bebé. Va a tratar de filtrarle todos esos estímulos desagradables y una madre, como decía Winnicott, suficientemente buena, lo que va a hacer es tratar de que los estímulos desagradables
no sobrepasen cierto umbral, ¿sí? No los vamos a poder evitar del todo, pero sí evitar que sobrepasen cierto umbral, ¿sí? Para que el bebé pueda estar en un estado de mayor bienestar, ¿sí? El estado de mayor bienestar posible en esta nueva situación que está viviendo. Entonces, a partir de esto, el bebé va a poder empezar a organizarse, porque como ahora los estímulos ya no son todos juntos, no es este caos del momento del nacimiento, puede empezar a emerger de ese momento confusional organizándose. ¿Cómo organiza el mundo? Con lo único que sabe, la división entre placentero y displacentero que trae de la vida intrauterina. Entonces va a dividir el mundo entre lo bueno y lo malo. Ingresa en la posición esquizoparanoide, dice Melanie Klein. A partir de este querer organizar. Piénsenlo cuando uno se quiere mudar. Yo me mudo y en un principio, cuando llego a la casa nueva, es un caos. Porque yo en mi casa vieja era chiquitita, pero tenía todo, sabía dónde estaba todo. Ahora tengo una casa nueva más grande, pero está todo encimado, todo derrumbado ahí en las cajas, y no sé dónde está cada cosa. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A veces, por lo general, y díganme si no lo han hecho, me acuesto a dormir. Dejo todas las cajas como están y digo, voy a dormir, voy a descansar antes de ponerme a ordenar. Al menos yo, cuando me mudé, estoy hablando hace mucho, hice eso. Lo único que hice fue desarmar y armar el sillón. Y ahí me tiré. Dije, voy a dormir, después ordeno. Cuando me levanté, entonces empecé. Esta caja es de la cocina. Esta caja es de la pieza. Esta caja tiene sábanas, esta caja tiene ropa, esta caja tiene chucherías. ¿Sí? Entonces empiezo a organizar, a disociar. Esto es lo que empieza a hacer el bebé para salir de la confusión. Lo mismo que hacemos nosotros. A ustedes cuando están con los apuntes, ¿qué hacen? Primero se confunden con todo lo que dice y después lo empiezan a organizar. Esto es importante, esto no. Y subrayan y marcan. Eso también es disociar. Entonces, disocia lo bueno y lo malo. Ingresa en la posición esquizoparanoide, dice Melanie Klein. La posición instrumental, dice Pichón. ¿Por qué Pichón la llama instrumental? Porque para Pichón en esta etapa, en estos primeros meses de vida, se configuran nuestros principales recursos adaptativos, ¿sí? Los instrumentos que después tenemos para poder ir justamente resolviendo la frustración, el caos y la confusión, ¿sí? Entonces, después de la disociación, los primeros mecanismos que se instalan son la introyección y la proyección. La introyección y la proyección se instalan a partir, dice Pichón, del acto de tragar y de escupir. Y el bebé puede empezar a introyectar y a proyectar porque primero, en la realidad concreta y material, tragó y escupió. ¿Sí? Entonces, partimos de lo biológico. Y es sobre lo biológico, sobre esa infraestructura biológica, dice Ana Quiroga, se va a ir configurando y construyendo lo psíquico. Más adelante van a ver, en tercer año ya recién, pero hay un concepto que es el concepto de apuntalamiento de René Caes, que es un psicoanalista francés, y él va a plantear justamente esto, que lo psíquico se apoya en lo biológico. Y que entonces esta etapa oral de la que habla Freud también, en realidad el concepto es de Freud, pero el que lo desarrolla después es Caes, él va a decir que esta etapa oral, en la que el bebé ingresa también a partir de la primera experiencia de satisfacción, la primera vez que le dan la de mamar, ¿sí? En esta experiencia concreta que tiene que ver con el hambre, que tiene que ver con lo biológico, se va a apoyar la construcción del psiquismo. ¿Sí? Porque a partir de esa experiencia concreta que tiene que ver con una necesidad biológica es que va a surgir el deseo. De la necesidad surge el deseo, dice Freud. ¿Sí? Porque en ese satisfacer la necesidad aparece un plus de placer. Esto es Freud. Un plus de placer que tiene que ver con el contacto con la madre, con escuchar el sonido del corazón, con la voz que no tiene que ver solo con la leche.
tiene que ver con la teta. La necesidad tiene que ver con la leche. ¿Sí? El deseo tiene que ver con la teta y con todo lo que la teta implica. ¿Sí? Que es el contacto con la madre, la voz, la mirada, el sostén que la madre le puede ofrecer a ese bebé. ¿Sí? Entonces ahí, a partir de ese deseo que se instala, a partir de ese plus de placer que está más allá de la satisfacción de la necesidad, es que comienza a aparecer el psiquismo. Esto es Freud. ¿Qué va a decir Pichón? Que a partir de la experiencia concreta de tragar y de escupir, el bebé, sigo con la experiencia concreta desde lo biológico por una cuestión de necesidad, por eso el sujeto es ser de necesidades, el bebé va a aprender, ¿sí?, a realizar psíquicamente la misma acción que se hace a nivel de lo orgánico, que es meter adentro, sacar afuera. ¿Sí? Es como si hubiese una transcripción de lo biológico a lo psíquico. ¿Sí? Entonces, ya tenía una categorización que era lo bueno y lo malo. Ahora tiene una categorización más, que es lo que está dentro, lo que está afuera. ¿Sí? Y así va a seguir categorizando el mundo, dividiéndolo, porque está en la posición esquizoparanoide, está disociando, es su principal mecanismo, ¿sí?, hasta que pueda empezar a integrar el objeto. ¿Sí? ¿Cuándo integra el objeto? Entre los 4 los 6 meses, dependiendo de los autores, algunos hablan de 8, poquito más, poquito menos. Pero el bebé básicamente empieza a comprender a partir de su desarrollo cognitivo, ¿sí?, que no hay una mamá buena y una mamá mala. Yo no me estoy explayando en las características de cada posición y eso porque ustedes ya lo saben, lo doy por sentado que lo saben y si no lo tienen que ir a leer de vuelta, porque no llego a explicarlo todo, ¿sí? Estoy haciendo un resumen integrado de todos los autores que ya vieron. Entonces, lo que va a decir acá Melanie Klein es que el bebé comprende que no hay un pecho bueno y un pecho malo, que no hay dos madres, que no hay dos objetos, sino uno solo, que a veces frustra y a veces satisface. Pichón sigue esta misma... Viviana me está preguntando si tenemos que diferenciar los diferentes pensamientos de los autores. Claro, pero así como los tratamos de diferenciar para saber bien qué dice uno y qué dice el otro, también tenemos que poder integrarlos para ver en dónde estos autores coinciden. O sea, la idea de esta clase fundamentalmente es que primero que tengan una noción más clara de cómo nos constituimos psíquicamente, pero segundo que puedan empezar a integrar y comparar los autores, que no les quede cada uno en un cajoncito separado del otro, sino que puedan ver la conexión que existe entre estos distintos autores, en dónde encajan y en dónde no. ¿Sí? Entonces, entre los 4, 6, 8 meses, dependiendo del autor, el bebé comprende esto y se enfrenta por primera vez al conflicto ambivalencia. ¿Sí? Y acá ocurren dos cosas importantes. Primero, hay una primer pérdida, esta vez registrada a nivel de lo psíquico. ¿Qué es lo que va a perder acá el bebé? ¿Qué es lo que todos hemos perdido en este momento de nuestra vida? A ese objeto completamente bueno. Porque la posición esquizoparanoide nos permitía, ¿sí?, fantasear con un objeto que era muy malo y con un objeto totalmente bueno, capaz de satisfacernos plenamente y de manera casi inmediata. ¿Sí? La posición esquizoparanoide nos permitía ir del amor al odio entre estos dos objetos, sin culpa, sin remordimiento, ¿sí?, y confiar en que alguna vez íbamos a poder quedarnos solamente con el objeto bueno y que el objeto malo iba a desaparecer para siempre. Esta es la fantasía de la posición esquizoparanoide. ¿Sí? Cuando llegamos al ingreso a la posición depresiva, comprendemos que hay un solo objeto. ¿Qué es el que hay? Bueno, malo, a veces sí, a veces no. Y que ese objeto fantaseado, completamente bueno y que está siempre dispuesto a satisfacernos no existe. Y que no lo vamos a poseer nunca, porque no existe. ¿Sí? Algunos tenemos 41 y seguimos esperando que aparezca ese objeto que nos satisfaga siempre y permanentemente y de modo completo. Es nuestra búsqueda de toda la vida.
ese objeto. Pero ese objeto que buscamos toda la vida en realidad es un objeto mítico, no existe, es un objeto que fue idealizado en una etapa de la vida en la cual no teníamos la capacidad de discernir entre la fantasía y la realidad. ¿Sí? Después nos vamos enamorando por culpa de eso. Entonces, acá aparece una gran pérdida. Ese objeto bueno queda perdido para siempre. ¿Sí? Pero además, empieza a aparecer el miedo a que puedo perder a esta otra, que será mitad buena, mitad mala, pero es lo único que tengo. Básicamente, vamos a tratar de pensar en el bebé como pensaría un adulto. ¿Qué hago yo ahora si pierdo a esta mujer? Más allá de que no sea del todo buena, no sea el objeto bueno que yo deseo y añoro, es lo que hay, es la que está. ¿Qué debería yo sentir por esta mujer que a veces me satisface tanto y la amo tanto y otras veces me frustra tanto y la odio tanto? ¿Sí? Este es el conflicto de ambivalencia. O sea, aparece el miedo a la pérdida. Tami dice que tiene 24 y sigue esquizada. Bueno, Tami, capaz que esta clase te ayude a integrar un poco. En el ingreso a la posición depresiva, les decía, aparece el enfrentarse al conflicto de ambivalencia por primera vez, tener que reconocer al objeto como total, pero además aparece esta sensación de pérdida del objeto y de temor a la pérdida del objeto. Porque por un lado hay una pérdida vivenciada, ¿sí? Por el otro hay temor a perder lo que queda del objeto, ¿sí? Entonces esto, Melanie Klein lo que va a decir es que como defensa frente a estas sensaciones de pérdida o de ataque, el niño va a recurrir a lo que ella llamó la defensa maníaca. La defensa maníaca incluye las defensas de la posición esquizoparanoide, los mecanismos, o sea, la proyección, la negación, la idealización, la introyección, ¿sí? Pichón va a decir otra cosa. Pichón lo que va a decir es que frente a este conjunto de ansiedades, de culpa, de pérdida, de miedo a la pérdida y de la ambivalencia, lo que va a ocurrir, como no sabe cómo manejar esto el bebé, como no se le ocurre de qué manera lo podría resolver, hay una regresión. Regresa a buscar herramientas. ¿A buscar herramientas a dónde? Y al único tramito de vida que tiene hacia atrás, la posición esquizoparanoide. Va a volver a disociar. Va a volver a separar, ¿sí? Y después volver a integrar. Y va a ir haciendo este movimiento, disociar e integrar, hasta que pueda realmente aceptar la ambivalencia y la completud del otro, algo que nunca terminamos de lograr. Si te deja Tami esto tranquila, digo, nunca terminamos de integrar completamente al objeto. ¿Sí? Es así. Nunca terminamos de integrarlo. Entonces, en esta posición depresiva, Pichón la va a llamar a esta posición patogenética. ¿Por qué? Porque justamente acá se origina la patología, va a decir él. Acá les muestro el cuadrito, después cuando lo tengan lo van a ver bien. En este punto, en donde se separa, hay una línea, no la ven ustedes, pero es una línea roja que separa, punteada, perdón, que separa la posición esquizoparanoide de la depresiva. En ese punto se instala lo que Pichón llama el punto patogenético central, o ese núcleo de naturaleza depresiva. Digo, le da un montón de nombres a esto, ¿no? El núcleo de naturaleza depresiva, el núcleo patogenético central. Pero básicamente lo que él va a decir es el modo en el que nos enfrentamos a esa ambivalencia, el modo en el que integramos al objeto, el modo en el que nos enfrentamos a la pérdida del objeto idealizado, ¿sí? Todo eso va a quedar ahí instalado. Y después, cuando yo sigo mi camino de desarrollo, sigo, y aparezca otra pérdida, el destete, dejar los pañales, ir al jardín, dejar el chupete, que nazca un hermanito, que se separen los papás, no importa qué otra pérdida. Esa otra pérdida me va a volver a enfrentar a estos mismos sentimientos que sentí por acá. ¿Sí?
a la ambivalencia, al dolor, a la pérdida, al miedo a seguir perdiendo, el miedo a ser atacado en una nueva situación. Toda esa misma constelación de sentimientos. Por lo tanto, vuelvo acá para ver cómo resolví acá y así ver cómo resuelvo allá. O sea, es una regresión en búsqueda de herramientas. Permanentemente este movimiento espiralado que propone Pichón. En donde vuelvo atrás para buscar herramientas, pero cuando vuelvo hacia arriba, hacia adelante, voy en una espiral más alta. No vuelvo igual, nunca vuelvo igual. ¿Sí? Nunca volvemos igual. Entonces, esto que estoy mencionando, esta alternancia entre la posición esquizoparanoide y la depresiva, para Freud, toda esta etapa es etapa oral. Acá en Freud no hay mucho más que decir, más que esto, que para él toda la satisfacción y lo erógeno en esta etapa pasa por la oralidad, por la boca, ¿sí? por la actividad de la boca. No hay mucho más. Entonces, esta alternancia entre la fragmentación de la posición esquizoparanoide, la disociación y la integración de la posición depresiva, con su alternancia entre sentimientos y vivencias de pérdida y vivencias de ataque, es lo que Pichón va a llamar dentro de la TEU la continuidad genética y funcional. Acá en el apunte que yo después les voy a subir están mencionados todos los principios de la TEU. Yo no los voy a mencionar porque no es el tema de hoy. Lo traigo porque sé que este es el principio que más cuesta de asimilar, ¿sí? Pero cuando Pichón habla de la continuidad genética y funcional, habla de esto, de que hay una continuidad entre cómo fue experimentada esta primer pérdida del nacimiento a cómo fue experimentada esta otra pérdida de ese objeto ideal y el conflicto de ambivalencia, a cómo fue enfrentado el destete, a cómo fue elaborado el ingreso al jardín, a cómo fue elaborado el nacimiento del hermanito, a cómo fue elaborada cada una de esas pérdidas posteriores. Y que en realidad, en última instancia, desde esta idea del principio de continuidad genética y funcional, siempre estamos volviendo a esta. Cada vez que perdemos algo, lo que hay, dice Pichón, es una regresión al punto disposicional. ¿Sí? O sea, que en realidad, cuando yo estoy llorando porque me peleé con mi ex, o porque se me murió el canario, o porque me quedé sin trabajo, o porque se me rompió la uña, no importa, porque esté llorando, algo que yo estoy experimentando como una gran pérdida, algo que me frustra mucho, en realidad sí estoy llorando por eso. Ese es el factor actual, o la depresión actual, la pérdida que motiva la regresión. Pero en realidad estoy llorando por aquel objeto perdido que nunca más voy a recuperar. Básicamente eso. Entonces, ¿qué hora es? La horita que tengo, mi vida. Bien, ¿se entiende hasta acá? Háganme un like o un comentario o algo para ver si puedo continuar. Igual digo que no, pero vamos bien, vamos bien. Ahí fue apareciendo unos likes, aparecen. Bien. Entonces, dentro de este proceso, volvemos al útero. No, al útero intentamos, no podemos volver. Si pudiéramos unos cuantos, ya estaríamos metidos ahí adentro hace rato. Pero no volvemos. Sí, no, lo que intentamos es repetir las sensaciones. No sé si te estás refiriendo a eso que dije. Es recrear sensaciones físicas respecto. Por eso, a ver, cuando una persona está triste, uno lo que hace, ¿qué es? Es abrazar, hacer un tecito, una caricia, tratar de, desde el cuerpo, contener. Porque es la sensación, es la piel, nuestro primer órgano de recepción del otro. Es por la piel que experimentamos primero a mamá. Por la piel, por el olor, por el sonido, y recién después aparece la imagen. Recién después aparece la palabra. Entonces, cuando una persona está mal, no sirve de mucho que yo le diga,
tranquilo, todo va a estar bien. No sirve de mucho por más que mi tono de voz sea el más dulce que a usted se les pueda ocurrir. Lo que sirve es que lo abrace, que lo toque, que lo mire. Después le hablo. ¿Sí? Cuando ya pudo conectar con la mirada. Pero mientras el otro está abatido, mirando el piso y ni siquiera me puede mirar, no tiene mucho sentido que yo emita palabras. ¿Sí? Bien, bueno, sigo con esto entonces. Dentro de este proceso, de todo este primer año y después también, pero yo voy a hablar de este primer año, se van a constituir, podríamos decir, acá podemos decir que llega hasta los 3 años. Bueno, vamos hasta los 3 años. ¿Sí? Esta línea de tiempo hasta los 3 años. En este periodo se van a constituir lo que Ana Quiroga llama las matrices de aprendizaje. Las primeras matrices de aprendizaje y vínculo. El bebé va a establecer acá un primer vínculo, un protovínculo, llama Ana Quiroga. Proto, primero, vínculo, ¿sí? Con la madre. Y el modelo de este vínculo es el que después se va a tender a repetir, ¿sí? Y en este primer vínculo es que ese bebé va a realizar sus primeros aprendizajes. Y cuando hablamos de sus primeros aprendizajes, ¿de qué estamos hablando? De esto que decía recién. Aprender a integrar, aprender a perder, aprender a frustrarse, aprender a esperar. ¿Sí? Dice Vivi, el trabajo personal más difícil es poder entender dónde está la frustración. ¿Qué nos bloqueó? Uf, re triste. Yo no sé si es triste. Yo creo que esto no tiene que ser triste. Tiene que ayudarnos a entender y a comprendernos. Sí, tiene que ayudarnos a eso. No sé si pasa por la tristeza. Acuérdense igual que Pichón hablaba siempre de esto, de la tristeza, y que justamente él desarrolla todo esto porque él quería entender la tristeza. Y sí, somos seres esencialmente tristes desde Pichón. ¿Sí? Pero no tristes en este sentido de tener que andar por la vida todos melancólicos y llorando por los rincones, sino de que nuestra existencia está ligada a la pérdida, de que para crecer hay que perder, y eso no es triste. Nosotros le damos esa tonalidad de tristeza porque no queremos aceptar la pérdida. Pero lo cierto es que para yo hoy ser quien soy, estar acá dándoles a ustedes esta clase, que supongo, creo creer que les está gustando, ¿sí? Y que a mí me llena de satisfacción poder hacerlo, yo tuve que perder un montón de cosas. Y eso no es triste. Digo, para poder disfrutar de mi hija, tuve que perder un montón de otras cosas. Ustedes para ahora estar disfrutando, quiero creer, de esta clase, tuvieron que renunciar a otras, tuvieron que perder otras cosas. Entonces, pensar la pérdida desde este lugar, la pérdida como posibilitadora del crecimiento, nos coloca en otro lugar esa tristeza. Nos coloca en un lugar en donde eso no está ahí para dañarme, como habitualmente pensamos las pérdidas o pensamos la tristeza, sino para hacerme crecer. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Esa es la gran pregunta. ¿Qué voy a hacer yo con esta mujer? Es lo que se pregunta el bebé en el conflicto de ambivalencia. ¿Qué hago? ¿La quiero, la amo, la odio, la mato? ¿Qué hago con esta mujer? Bueno, no tiene fuerza para matarnos, por las dudas. Después, ¿qué hago con la espera? ¿Qué hago con la frustración? ¿Qué hago con el enojo? Cuando empiezan a aprender a manejar emociones. ¿Qué hago con el enojo? ¿Dónde me lo meto? ¿Cómo lo manipulo? Sí, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo expreso sin dañar ni dañarme? Todos esos primeros aprendizajes ocurren en este marco del protovínculo. Nosotros aprendemos a perder, aprendemos a frustrarnos, aprendemos a integrar en ese pasaje de la posición esquizoparanoide a la depresiva y en ese marco de ese protovínculo con quien ejerza lo que Winnicott llamó la función materna. ¿Sí? Entonces acá yo ahora voy a... sé que vieron Winnicott la semana pasada o la anterior, dije hoy sí. Entonces voy a profundizar en algunos aspectos de esto, de la función materna que Winnicott menciona. Si ya lo vieron, porque yo creo que lo que ustedes vieron de Winnicott es objetos transicionales, ¿no? Y no sé si vieron bien lo que es la función materna. Entonces yo voy a profundizar ahí. Pero si me estoy repitiendo, si son cosas que ya saben, pónganme un ya lo sabemos, Nati, pasa otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a decir Winnicott?
de la función materna. Esta función que es fundamental para que este protovínculo, este marco en donde se dan estos primeros aprendizajes del bebé, sean del mejor modo posible, ¿sí? Entonces Winnicott lo que va a decir es que la madre tiene que ejercer 3 funciones básicas y que una madre suficientemente buena es aquella capaz de ejercer esas 3 funciones, ¿sí? Fíjese que cuando él habla de madre dice esto, suficientemente buena. El niño, dice Winnicott, debe ser cuidado por una madre corriente. Una madre común y corriente. Esto es alivio para todas. El nene no solo no existen, dice Winnicott, las madres perfectas, sino que además el nene no la necesita. Un niño no necesita una madre perfecta, un niño necesita una madre devota. Y esto es diferente. Una madre devota es aquella que puede estar entregada al cuidado de su hijo, de manera devocional, ¿sí? En la que está instalada esta preocupación materna primaria que él mencionaba, en donde una puede estar centrada exclusivamente en su bebé. Ahora, lo que Winnicott iba a decir es que para que una madre pueda estar centrada exclusivamente en su bebé, es fundamental que haya un padre que contenga y sostenga a la madre. De vuelta, insisto, cuando hablo de padre, hablo de función. Hablo de alguien que contenga y sostenga a la madre. Sería indispensable, digo, así como hoy les dije, primero, que a los bebés lo pongan en el pecho de la mamá inmediatamente. Que se les prohíban las visitas. Y ahora agrego que esa mamá, cuando se vuelve a su casa con su bebé, durante el primer mes de vida mínimamente de ese bebé, tenga todas sus necesidades satisfechas. La madre. Digo, que no tenga que limpiar, cocinar, tender la cama y además ocuparse del niño. Que esa madre pueda dormir cuando el nene duerme, despertarse cuando el nene se despierta. ¿Sí? Y que entonces pueda centrarse exclusivamente en su bebé, sin tener ninguna otra preocupación. Si no hay un padre que pueda hacer esto, puede haber amigas, puede haber otras madres, puede haber abuelas, puede haber tías, puede haber vecinas, puede haber gente que colabore para que esa madre pueda realmente centrarse en su bebé. ¿Sí? Porque en ese primer mes de vida es fundamental, dice Winnicott, que la madre favorezca, si lo vieron, la función materna entonces la vieron, el holding, el handling, la mostración de objetos, me quedo tranquila que lo vieron. ¿Sí? Sigo. Si lo vieron, sigo. Voy a ir siguiendo y voy fijándome qué me dicen ahí. Lo que va a decir Winnicott es que la madre tiene que favorecer el proceso de ilusión, desilusión. ¿Sí? ¿Qué es esto de ilusión, desilusión? Vamos a volver a Freud por un minutito para entender a Winnicott. Freud decía que en un primer momento, frente a la emergencia del hambre, cuando el bebé empieza a sentir hambre, ¿sí? Empieza a sentir el dolor, la molestia, empieza a gritar, viene la madre, le da la teta. ¿Sí? Sí lo vimos, me dice también, genial. Le da la teta. Entonces, esa primera experiencia de satisfacción, dice Freud, se instala como la máxima experiencia de lo placentero. Porque ese bebé, ustedes piensen que en el medio de toda el caos y lo doloroso de la situación encuentra algo sumamente placentero, ¿no? Entonces, cada vez que después tiene hambre va a alucinar un pecho, dice Freud. Ajá, la retirada materna, sí, lo vieron, perfecto, perfecto. Mejor así voy haciendo más rápido. Cada vez que tenga hambre, dice Freud, el bebé va a alucinar un pecho. Por eso, si yo le doy un chupete cuando tiene hambre, el bebé succiona con mucha fuerza, porque en realidad está alucinando, en el sentido literal de la palabra, que tiene el pecho. ¿Sí? Por supuesto que instantes más tarde se da cuenta que el hambre sigue ahí, que de ese chupete o ese dedo no sale nada, y entonces empieza a llorar de vuelta. Entonces Winnicott va a decir que la madre tiene que ser capaz, en los primeros instantes de vida del bebé, de ofrecer el pecho en el mismo momento en el que el bebé lo está alucinando. Cuando el bebé está imaginando que tiene el pecho,
La madre tiene que poder colocarlo en el pecho. ¿Para qué? Para que haya, dice Winnicott, un encaje entre la fantasía y la realidad. Para que ese bebé pueda ilusoriamente poseer al objeto. ¿Qué es ilusoriamente poseer al objeto? Ilusoriamente creer que él lo creó con solo desearlo. ¿Sí? Esto es lo que va a decir Winnicott. El bebé tiene que crear la ilusión omnipotente de que él crea el pecho con solo desearlo. ¿Para qué? Para que cuando después se produzca la retirada materna, cuando la madre empiece a dejar un margen de espacio entre la demanda y la satisfacción de la demanda, ese bebé tenga con qué soportar esa espera. Paradójicamente, dice Winnicott, solo podemos esperar y aceptar la frustración si primero tuvimos la experiencia de no frustrarnos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso, ya sé, Vivi, que vos me decís, veo imposible lo que decís en nuestra realidad. Es cierto que es muy difícil, pero lo cierto es que a una madre que está en pleno puerperio, además, se le exige demasiado, y después además se nos culpa por todo lo que no pudimos hacer. Después nuestros pibes van al psicólogo y la culpa es de la madre. Y claro, ¿qué querés que hiciera? Si lo tuve que dejar llorando media hora porque yo me estaba... tenía que colgar ropa. ¿Sí? Digo, lo ideal sería en última instancia que la madre sea suficientemente consciente. Intenté hacerlo, a veces me salió, a veces no, de decir, bueno, que quede la casa pata para arriba, acá lo importante es mi bebé. Uno lo puede hacer también, si no hay nadie que ayude. ¿Sí? Entonces, la creatividad primaria viene un poquito después con Winnicott. ¿Sí? El bebé primero tiene que aprender a esperar. La madre tiene que aprender a fallar. ¿Sí? Y en ese aprender a fallar, el bebé que puede sostenerse en la ilusión de omnipotencia que creó primero, puede ir aprendiendo a frustrarse y puede ir aprendiendo a esperar. Y en esa frustración y en esa espera puede encontrar ese objeto que de alguna manera le aporte la seguridad que le aportaba su madre. Acá aparece el proceso de simbolización y de creatividad es después de los 8 meses. Sí. Digo, para que un bebé pueda perder a su madre, básicamente, primero tiene que haber podido tener la ilusión de poseerla completamente. ¿Sí? Esto es lo que dice Winnicott. Eso es importante. ¿Sí? Esta paradoja en donde para que mi bebé aprenda a frustrarse, yo primero tengo que tratar de que no se frustre. Y después ir frustrándolo gradualmente. Ahora, la madre, además de esta función de holding, handling y manipulación de objetos, dice Winnicott, tiene que además poder ser espejo. ¿Sí? Espejo en el sentido de devolverle al otro una imagen de sí mismo. Y además, dice Winnicott, tiene que ser capaz de ser compañía para ese bebé. ¿A qué se refiere con ser compañía de ese bebé? Tiene que ser capaz de dejarlo estar solo, estando ella presente. De dejarlo investigar, indagar, moverse, estando ella ahí, pero sin intervenir en ese proceso de conocimiento del mundo de su bebé. Y para poder hacer esto, tiene que renunciar ella al narcisismo de estar presente permanentemente para su hijo. Para que un hijo pueda encontrar un objeto transicional, la madre tiene que haber sido capaz de correrse del lugar de ser el único objeto disponible para su bebé. Entonces, o en un primer momento tenemos que estar ahí, disponibles de manera inmediata, y después ir corriéndonos, ¿no? Hasta poder ser capaces de no estar. Para poder hacer eso, que nosotros todos decimos, ay, sí, porque es para que el bebé aprenda. No, antes de que el bebé aprenda a perder a la mamá tiene que aprender a perder al bebé. La mamá tiene que renunciar a no ser ella la única fuente de satisfacción de ese niño. Y eso es una renuncia narcisística bastante importante.
A todas las mamás nos encanta saber que nuestros hijos nos prefieren ante cualquier otro ser humano y ante cualquier otro objeto. Es maravilloso. Pero lo cierto es que estaría buenísimo que nuestros hijos, más allá de la preferencia, también sean capaces de vivir sin nosotras. Esto es lo que una madre tiene que crear. Un hijo capaz de perderla, ¿sí? Y de encontrar objetos sustitutos y objetos que lo satisfagan al margen de ella. Para eso la madre tiene que renunciar a ese narcisismo. Y es una de las cosas más difíciles que una madre tiene que hacer. Si no puede hacer esto, si no puede correrse de ser el único objeto de satisfacción para ese bebé, lo que va a tener ahí es un futuro psicótico. Porque no hay emergencia de ese espacio entre los dos, porque hay sutura, porque no hay emergencia de un sujeto. Lo que hay es un objeto que está ahí para satisfacer a esa madre. Sí, como en la película Psicosis. No sé si la vieron, es viejísima, así que no importa si se las spoileo porque es muy vieja. Pero en la película de Psicosis, él no es él es su madre. Porque no hubo nunca un nacimiento psíquico para ese sujeto. Porque su madre era tan absorbente y tan presente. Hay un mito griego, yo no me acuerdo ahora los nombres realmente. Cibeles, creo que es ella, y Atis. Cibeles es la mamá y Atis es el hijo. Cibeles amaba tanto a su hijo que lo que hizo fue meterlo en una cueva y no permitirle nunca tener que salir ni nada. Ella lo satisfacía en todo. Todo lo que él necesitaba, ella se lo llevaba a la cueva. Y él creció y se convirtió en un adolescente y empezó a tener urgencias sexuales. Y entonces la madre, para asegurarse que su hijo esté siempre plenamente satisfecho, se ofreció sexualmente. Esto es un cuento, un mito griego. Se ofrece ella sexualmente a su hijo para satisfacerlo. Pero él empieza a tener la necesidad de curiosear, de saber qué hay de afuera de la cueva. Y sale, cuando ella duerme, sale y un día encuentra una ninfa y se enamora y hacen el amor. Y después Cibele va y cuando se entera, pobrecito el pibe, ¿no? Que cómo vas a hacer esto, que yo soy tu madre, que todo lo dice, que se dice por vos, ¿no? Este discurso que alguna vez alguna habrá escuchado, ¿no? Y entonces él, cargado de la culpa de estos reproches de su mamá, va al lugar donde había hecho el amor con la ninfa y se castra. Y se muere desangrado. Después sigue el mito, no importa. Pero básicamente, cuando una madre es el único objeto de satisfacción, lo que está haciendo es castrando a su hijo. Castrando en el sentido de no permitirle tener una vida propia. Para que alguien pueda tener una vida propia, es fundamental que su madre le haya permitido, ¿sí?, perderla, no tenerla. Por eso decía Winnicott que la madre no tiene que ser perfecta y siempre presente. Tiene que ser una madre suficientemente buena, capaz de fallar y capaz de reparar. Porque esto también, dice Winnicott, es importante. Nosotras, las madres, los padres, quienes cumplen la función de cuidar a un niño, fallan. Fallan porque a veces uno se extralimita cuando pone límites, valga la redundancia, o al contrario, no los pone cuando debería haberlos puesto, o frustra de un modo intolerable y después te das cuenta que fue mucho, que lo retaste demasiado o que no lo retaste lo suficiente o que le diste demasiado o que no le diste lo suficiente. Bueno, lo que va a decir Winnicott es que siempre se puede reparar, que la falla se puede reparar y que el único modo y el único lugar desde el cual se repara es desde el amor, desde la presencia para el otro. ¿Sí? Pero no es una presencia incondicional y completa. Es una presencia que tiene más que ver con la disponibilidad. Estar disponible para el otro cuando el otro me necesite. ¿Sí? Yo creo que les había hablado del ejemplo de el niño que está queriendo subir una escalera. Entonces, yo puedo tener una madre que diga, bajate de ahí porque te vas a golpear. Te dije que ahí no te subís, te vas a golpear, te vas a golpear, te vas a golpear y lo bajo. Yo ahí lo que le estoy diciendo es yo no confío en que vos puedas hacer esto. Sos bastante torpe. Sutilmente le estoy diciendo eso. Lo otro que puedo hacer es, ay, mi chiquito quiere subir la escalera, bueno, vení que mamá te ayuda. Y entonces subo yo primero y le doy la manito y lo subo escalón por escalón. ¿Sí? Ahí lo que le estoy diciendo es vos solo no podés. O sea, sutilmente te sigo diciendo que es bastante torpe.
La madre capaz de estar presente y de estar disponible es la que lo deja experimentar, estando ahí, por las dudas. Porque sabe que podría caerse, pero no estoy esperando que se caiga. No estoy esperando que se caiga para decirle, ¿viste? Yo te dije. Encima que ahora te golpeaste, yo te voy a pegar también porque te golpeaste. Que es lo que hemos escuchado todas de nuestras madres. Yo te dije, ahora jódete. ¿No? No estamos esperando que se golpee. Al contrario, queremos que lo logre. ¿Sí? Queremos que logre subirse a la escalera. Pero nos quedamos ahí porque sabemos que existe la posibilidad de que pueda lastimarse. Esta sería la madre capaz de correrse. ¿Sí? Entonces, y para ir terminando, estamos en I10, tengo tiempo. No hay nada escrito. Ojalá los chicos vinieran con un manual de todo esto debajo del brazo. Pero igual, aunque trajeran un manual de todo esto debajo del brazo, les puedo asegurar, en mi caso lo sabía antes de tener un hijo, y no asegura nada, ¿eh? No, porque en el momento uno hace lo que puede. Es así. Las teorías vienen después. Lo que sí es cierto, decía el otro día que daba esta misma clase, es que si uno puede, a partir de la reflexión sobre sus propias conductas, esto de la reparación, darte cuenta que de alguna manera pudiste haber fallado o dañado ahí donde no hacía falta, entonces podés ir y reparar. Eso sí es verdad, que el saber este tipo de cuestiones te permite al menos intentar la reparación, ¿sí? Entonces, para ir terminando en los minutos que nos quedan, esto del objeto transicional que aparece en reemplazo de la madre ocurre, dice Winnicott, en el campo de la ilusión. ¿Sí? Y para explicar el campo de la ilusión vamos a volver a Freud. ¿Sí? Freud también decía que, a ver, cuando nosotros nacemos, traten de acordarse del primer año, nacemos y somos puro ello. El ello se rige por el principio de placer, lo quiere todo, lo quiere ya. ¿Sí? Y no le importa si la satisfacción es real o imaginaria. ¿Sí? Al ello no le importa, lo que quiere es satisfacción, ya. Cuando empieza a aparecer el yo, cuando se instala el yo, comienza a operar el principio de realidad. El yo es capaz de guiarse por el principio de realidad. También busca la satisfacción, pero de acuerdo a lo que la realidad le impone o le permite. Entonces, dice Freud, cuando se instala el principio de realidad, igual queda un margen de actividad a nivel consciente que tiene que ver con la ilusión, en donde uno no está sometido a la realidad en esos espacios. ¿Sí? Entonces, para explicar esto, cuando un nene juega con un palo de escoba, aquí ese palo de escoba es un caballo. ¿Sí? Ese caballo, con el caballo es Tornado, el caballo del zorro. Miren ustedes las series que ve su profesora. Que veía, bueno, está más. De nada sirve, igual tendría que ser muy jodida para hacerlo, pero digo, de nada sirve que yo le diga, pero eso no es un caballo, eso es un palo de escoba. No sirve que yo le diga, porque al nene poco le importa, el nene sabe que es un palo de escoba, pero lo está vivenciando como si fuera el caballo del zorro. Y ese espacio de ilusión no tiene la exigencia de contrastarse con la realidad. Él puede vivir en ese espacio de ilusión tranquilamente, sabiendo que en realidad lo que tiene es un palo de escoba. Lo sabe. No está alucinando. Es diferente la ilusión de la alucinación. En la alucinación, él no sabe que es un palo de escoba y realmente cree que está sobre un caballo. En cambio, en el espacio de la ilusión, que tiene que ver con el juego y que después va a tener que ver con la cultura y con las religiones y con las artes y con todas nuestras actividades que tienen que ver con la creatividad y con la puesta afuera de cuestiones internas, esto de los espacios transicionales, ocurren en el campo de la ilusión. Entonces, para cerrar ya con esto, el objeto transicional, dice Winnicott, también cuenta con esta característica de lo ilusorio. El objeto transicional no es tan importante, dice Winnicott, que represente a la madre, sino justamente el hecho de que no lo es. El nene sabe que no es la madre. No es que alucina, como cuando alucina el pecho.
No está alucinando a su madre en el osito de peluche o en la mantita o en lo que sea que haya elegido. No está alucinando que tiene a su mamá. Está en el campo ilusorio esto puesto. Entonces tengo un osito. ¿A dónde llevas tu osito? Es mi osito, no dice de mi mamá, es mi osito. Pero ese osito representa cuestiones que tienen que ver con la madre. ¿Sí? Así como el caballo es un palo de escoba, pero representa cuestiones que tienen que ver con sus fantasías de jinetear un caballo. ¿Sí? Bien, hasta acá llegué. Y aclaro lo último. Es gracias, dice Winnicott, a ese campo de la ilusión en donde podemos poseer al objeto ilusoriamente y no alucinatoriamente. Porque si yo poseo al objeto alucinatoriamente, estoy en el campo de la psicosis. Cuando yo puedo poseer al objeto ilusoriamente, entonces estoy más del lado de la salud porque estoy pudiendo simbolizar, porque estoy pudiendo poner palabra, porque estoy pudiendo crear. Bien, ahora sí, hasta acá llegué. Si hay alguna pregunta, un minutito. Que es justito, Eri, no te puedes quejar, son y cuarto en punto. Si tienen alguna preguntita, espero un minuto y si no cortamos. Les voy a subir el apunte de Winnicott también. Además del de Constitución de Psiquismo, les voy a subir un apunte de Winnicott. Es solo para convidarles algo más de información y porque mucho de lo que yo dije está en ese apunte de Winnicott y no en este de Constitución de Psiquismo. ¿Sí? Así que les subo los dos y el cuadrito. Igual después ustedes reciben el material de la escuela. ¿Sí? Bien. Buena clase, amo tus ejemplos. Gracias, Elizabeth. Gracias, Nati, muy lindo. Bien, bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Chiquis, les agradezco yo también a ustedes que estén del otro lado y que no me dejen sola. Les mando un abrazo, que tengan un buen grupo y ahora ya apenas termino les subo el material para no olvidarme. Un abrazo grande, nos vemos.